es bueno y que para siempre es su misericordia. Padre bueno, Señor, con todos los errores, con todas las rebeliones, Señor, que nosotros estamos y que vivimos, Señor, le pedimos perdón para que nos ayude, Señor, en la guía de nuestros pasos y podamos, Señor, caminar en ese camino maravilloso, el cual usted, Señor, ha propuesto en nuestras vidas. No permita, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que sigamos siempre adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, quite de nosotros todo tropiezo y no permita, mi amado Padre, que nos olvidemos, Señor, de la grandeza de su llamamiento, Señor. Ayúdanos a hablar de su palabra con denuedo, con inspiración divina, Señor. Que su Santo Espíritu, Señor, pose sobre nosotros, en nosotros, y podamos, Señor, vivir la experiencia maravillosa de ser guiados a trabajar en la viña, Señor, en su viña, Padre. Gracias por sus bendiciones. Esta palabra, Señor, la dejo en sus manos para que sea de bendición a todo aquel que escuche. En el santo y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el tema es un tema bastante importante, muy esencial. ¿Será que nuestros hijos deben ir a la iglesia? ¿Será que debemos llevarlos? ¿Será que debemos dejarlos en libertad de decisiones? ¿Será que por qué es importante llevarlo? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Nuestra familia necesita a Cristo. Totalmente. Si el Señor no hubiera mandado a que nosotros nos reunamos, a que nos congreguemos, tal vez el asunto sería diferente, pero hay una ordenanza de por medio. Dios ha ordenado congregarnos. Y entonces, a raíz de ese mandato, a raíz de esa ordenanza de parte del Señor, nace la responsabilidad familiar de llevar a nuestros hijos a la iglesia. Quiero comenzar leyendo algo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice el Señor de esta manera, a través de Moisés. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta palabra de Deuteronomio no necesita interpretación. Es una palabra muy evidente. Cuán importante es que los hijos aprendan del Señor, mucho. ¿Y en dónde lo van a hacer? En la iglesia. La familia, que es eh, la primera forma de unidad que Dios ha preparado para el hombre y que fue luego de la creación del varón, de Adán y de Eva, su proyecto continuativo de vida para los hombres. No lo hizo por una coincidencia primaria, sino por esa, esa visión que había tenido el Señor desde la eternidad para hacer de los hombres una familia, un pueblo. Y para ello, pues lógicamente, el hombre debía unirse a su mujer, como dice su palabra, y ser una sola carne. Esta es la responsabilidad que Dios ha dado a cada uno de los
padres, y por ende los padres tenemos totalmente la responsabilidad de llevar a nuestros hijos. Moisés dice que estas palabras deben ser guardadas en nuestro corazón y que las debemos enseñar a los hijos. Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, siempre. Ah, he estado pensando y pidiéndole al Señor la guía de cómo mandar un mensaje a las familias. El pastor Juan Manuel Vaz dijo algo en un reel, en un video que publicó en sus redes sociales. Dijo que le habían preguntado si los hijos deben ser obligados a ir a la iglesia. En la pregunta era más directa y le dijeron, ¿usted obligaría a sus hijos a ir a la iglesia? Y él responde y dice, yo sí, porque si no les obligo yo a ir a la iglesia, el mundo les obligará a ir a él. Perdón. Esto es una gran verdad. El mundo está obrando como su director lo está haciendo. Usted sabe que el principado del mundo se lo entregó a Satanás y el mundo está haciendo su papel para conquistar la mente de todos, pero sobre todo de los jóvenes. Hace unos días atrás tuve la llamada de una hermana que lastimosamente había tenido la noticia de que una de sus nietas se había suicidado. Y esta noticia fue desgarradora, en realidad, porque fue un impacto que ellos no se esperaban. Y lo que llegaron a descubrir era que estaba siguiendo dentro de las redes sociales una aplicación que incitaba a hacer este tipo de cosas. Si la mente de nuestros hijos no conoce al Señor, corre el gran peligro de ser conquistada por otros. Es necesario que el maestro de nuestros hijos sea Dios. Es necesario que el maestro de nuestros hijos sea el Espíritu Santo. Y es necesario que su concepto de vida tenga que ver con las enseñanzas de parte de Dios que son vida y vida en abundancia. Esta es una responsabilidad nuestra como padres, mis amados hermanos. Tenemos esta gran responsabilidad. No la podremos hacer solos, sino solamente con la ayuda de Dios y con sus instrucciones. Porque yo creo firmemente que si mis hijos necesitan la guía de parte de Dios, primeramente debo ser yo, como padre, el que deba recibirlos, o de recibir, perdón, la enseñanza y guía de parte del Señor. Por tanto, es mi consagración y mi testimonio la base de cómo, de asegurar que mis hijos conozcan al Señor. Y lógicamente, en estos días, los mismos jóvenes cristianos y adolescentes cristianos están resistiendo el ir a la iglesia por estos motivos, por los motivos de las redes sociales y del mundo que está haciendo todo lo posible por arrebatar el alma y la vida de nuestros jóvenes. Quiero contarle un testimonio cuando yo le pedí al Señor que me ayudara a ver cómo desarrollo el mensaje que usted hoy está escuchando. Él me permitió pensar en el corazón que debo hablar de mi testimonio. Bueno, mi vida ha sido una vida muy desordenada desde los 13 años. Yo ahora tengo 56 años. Y mi vida ha sido desordenada. Desde los 13 años viví lastimosamente en el mundo de las calles. Hoy como
algunos de los hermanos que me escuchan conocen, yo tengo una fundación donde ayudamos a personas que tienen problemas con adicciones, con alcoholismo aquí en Ibarra, en Ecuador. Esta fundación viene a raíz de la experiencia que estoy contando. 13 años comencé lastimosamente en el mundo de las adicciones, en un mundo que me llevó a perder muchas cosas. A la edad de 20 años eh, tuve la gracia de, digámoslo así, porque creo firmemente ahora que lo vivo, la gracia de ver a una niña que es mi hija y que en ese tiempo, por causas de este desorden de vida en el cual vivía sin Cristo y sin la vida de Dios, yo fui a parar a la cárcel. En la cárcel pasé mucho tiempo, lastimosamente, pero esta niña, cuando tenía los 20 años, porque a los 20 años fui a prisión, nació. Y en los años que pasé ahí, ella crecía. Eh, un día, en uno de los pabellones de la prisión donde yo estaba, había un predicador que iba de visita. Tenía alrededor de 9 años, ya había crecido. Y este predicador dijo, si alguien quiere presentar a sus hijos a Cristo, este es el momento. Yo no era todavía un creyente. Claro que el Señor había siempre impactado mi vida, de tal manera que siempre fui atraído, como todos nosotros que ahora estamos en el Evangelio. En ese momento yo sentí el impulso de llevar adelante a mi hija y presentársela al Señor. Fue un día maravilloso, no me voy a olvidar jamás, porque fue algo que cambió la historia de nuestras vidas en realidad. No lo notamos en ese momento, no nos dimos cuenta en ese momento, pero Dios había empezado una obra en mi vida y en la vida de mi hija. No hubo conversión evidente, pero lo que voy a contar, pues seguramente les hablará de una maravillosa, de un maravilloso inicio de la presencia de Cristo en la vida de la familia. A raíz de ello, de que llaman a presentar a mi hija, yo la presenté a Cristo. Para mí no era tan relevante, aunque fue un día especial porque sentimos cosas maravillosas y poderosas de parte de Dios. De ese día en adelante Dios empezó a trabajar en mi hija y mmm, ella en la calle conoció a alguien, vecina de su barrio, que la invitó a una iglesia. Y esta niña empezó a ir a la iglesia. Su mamá, mi esposa, tenía también problemas con adicciones. Éramos una pareja bastante disfuncional. Y mientras vivíamos esa vida, mi hija iba a la iglesia. Ahora creció, hemos pasado los años, Dios había actuado en mi vida, para no entrar en detalles de todo el testimonio. Eh, Hablé con mi hija y mi hija me dijo, papá, yo desde que me convertí a Cristo he orado por ti. Y el día que el Señor convirtió mi vida por gracia, yo me di cuenta que había sido por las oraciones de ella. Y este testimonio tiene un objetivo principal para el mensaje. Si usted eh, no se preocupa mucho o tal vez deja de lado que los hijos vayan a la iglesia, lastimosamente vamos a tener consecuencias bastante graves. En el caso mío, la conversión que yo tengo es fruto de las oraciones de mi hija. El Señor había escuchado las oraciones y el clamor de mi hija mientras le pedía que cambiase a su padre. Cuando yo hablé con ella del asunto, ella me dijo, papá, yo nunca dejé de orar por ti.
y le pedí al Señor que te cambie. Hoy soy pastor de una pequeña iglesia, director de una fundación. Y estas cosas no son méritos personales, sino el fruto de la intercesión y de la oración de esta hija. Entonces, a raíz de este testimonio, creo mayormente en la importancia de llevar a mis hijos a la iglesia. Le estoy hablando de un futuro, en mi conversión, de un futuro que pasó después de muchos años de que esta niña haya sido presentada a Cristo. Luego de ella tuve dos niños más. Mientras vivíamos nuestra vida desordenada, el Señor había permitido a mi vida convertirme y mi esposa todavía no se había convertido a Cristo. Era un combate diario entre un creyente y un incrédulo. Y hay veces que este combate diario entre un creyente y un no creyente que viven juntos desanima al creyente. Y sabe, a veces sucede que eh, como el no creyente no va a la iglesia, el creyente dice, si tú no vas, entonces tampoco me voy yo. No. En realidad, cuando el Señor convierte a los hombres, hay un poder extraordinario que te invita a buscar de Dios. Y así fue en mi vida. Estos dos niños pequeños míos, a pesar de que la mamá no quería que les lleve a la iglesia, yo les llevaba. Dejaba en la casa a mi esposa con todavía problemas de adicciones y me iba con los niños a la iglesia y les llevaba. El mayorcito, mejor dicho, el varoncito tenía 7 años y la mujercita tenía 5 años. Entraba, les dejaba en la escuelita dominical y yo me iba a escuchar el culto. Un día, cuando fui a retirarles de la escuelita dominical para irnos a casa, mi hijo pequeño de 7 años salió corriendo del aula de la escuelita dominical y me abrazó y me dijo, papá, Jesucristo entró en mi corazón. Se gozaba con tan grande alegría que no me de olvidar nunca de eso. Fue para mí un gran día, una gran bendición. ¿Y sabe por qué más? Fue una gran bendición porque ahora mi hijo sirve a Cristo en la alabanza. Él es el director de la alabanza de la iglesia y mi hija trabaja con los niños. Entonces, el fruto de haber llevado a mis hijos a la iglesia, a pesar de que habían cosas que impedían hacerlo, eh, fue un fruto para la gloria de Dios. Moisés habla con claridad y dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice, y estas palabras las enseñarás a tus hijos. Ahí nace la gran responsabilidad de ser un hijo de Dios, un padre creyente. Nuestra vida de testimonio, nuestra vida de entrega, influenciará seguramente en la vida de nuestros hijos. El mundo quiere arrebatarlo, no se imagina con cuánta vehemencia el enemigo está buscando arrebatar a nuestros hijos y llevarlos cautivos a sus pensamientos, a sus concupiscencias, al sistema que él maneja sobre esta tierra. Él sabe que le queda poco tiempo y va a atacar con todas sus fuerzas. Por eso es necesario que nuestros hijos vayan a la iglesia. Había un pastor, hermano, querido, muy estimado mío, que contó una vez un testimonio suyo muy rápidamente y dijo, mi hijo tiene problemas con adicciones, ¿cuántas veces le he dicho que venga a la iglesia? Pero él se desvió y yo le dije, hijo mío, te voy a decir algo doloroso, dijo. Lo siento lo que voy a decirte, pero es una verdad inalienable. No la podrá cambiar nadie, sino solamente Dios y la voluntad tuya entregada a Dios. Dijo, hijo mío, el Señor está cerca, va a venir por su iglesia. Y si tú no estás preparado y si tú no has ido a reconciliarte
reconciliarte con Él. El Señor llevará mi vida como ha prometido en las nubes, y yo te veré. Cuando yo me vaya, te veré quedarte. Para mí será un gran dolor, pero te diré, yo te lo he dicho, yo te he invitado. Estas cosas son una lucha constante. Para eso es importante que los niños desde pequeños sean niños de iglesia, pero que también nuestro testimonio sea un testimonio que dé la gloria y la honra al Señor. Estas dos combinaciones son definitivamente las que influenciarán para que nuestra vida cristiana en familia continúe adelante. Entonces, la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, dice que instruyamos al niño mientras él es pequeño, mientras vamos por el camino. Se acuerda que en Deuteronomio que habíamos leído dice, y les enseñarás mientras vas por el camino. Y efectivamente el proverbista Salomón conoce lógicamente estas cosas y las dice. En el libro suyo de Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 22, lo dice de esta manera. Dice, perdón, 22:6, al revés, no 6:22. En el capítulo 22:6 de Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es la importancia de instruir desde niños a nuestros hijos. He visto casos como pastor de hermanos que han venido a consejería y me han dicho, pastor, mi hijo que era desde niño cristiano se apartó del Señor. Y en verdad, algunos de nuestros hermanos han tenido este problema porque el mundo, como dije, está trayendo a nuestros hijos de una manera sin precedentes. Pero también tengo la grata bendición de ver que hijos que se han alejado vuelven a Cristo. ¿Y sabe por qué vuelven a Cristo? Porque ellos tienen la gran bendición de haber sido niños de iglesia, niños congregantes, niños que han recibido la bendición de Dios, la enseñanza de Dios en sus corazones, sembrados con semilla eterna, sembrados con la semilla de la palabra. Debemos hoy más que nunca sembrar en nuestros hijos, en nuestros nietos. Debemos sembrar la palabra de Dios. Esta palabra hará que el crecimiento lo de Dios. La Biblia lo dice en 1 Corintios, dice, yo he sembrado, Apolo lo riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Y por tanto es nuestra responsabilidad sembrar en nuestros hijos el Evangelio, llevándolos a la iglesia. En la edad en la que nosotros nos corresponde como padres, la responsabilidad recae sobre ellos, pero nosotros como grandioso y noble nuestros hijos a la iglesia. A veces a regañadientes, a veces, pero esto es una siembra. Mi amado hermano, la gloria sea siempre para el Señor, porque nos ha dado la gracia de ver frutos de ello. Ver a hijos que han vuelto a Cristo después de haberlo abandonado, porque voy a ser bien honesto. Cuando el Señor siembra una semilla en el corazón, no nos va a dejar en paz hasta que nos reconciliemos con Él. Esta es la ventaja de sembrar en nuestros hijos. La obra la hará el Señor, pero nosotros hemos hecho nuestra parte como padres. Sé que los jóvenes están teniendo eh, esta atracción al mundo de una manera difícil porque no es fácil ser un joven cristiano. Ellos luchan muy fuertemente, pero tienen una base, la base que hemos sembrado nosotros como padres cuando les llevábamos a la iglesia y cuando escuchaban el Evangelio.
Por eso creo que hoy más que nunca debemos trabajar, los que somos abuelos ahora, trabajar con nuestros nietos. Tal vez lo que no pudimos hacer con nuestros hijos, lo debemos de empezar a hacer con nuestros nietos. Enseñarles del Evangelio, dejar plantada la semilla, porque cuando ellos, como dice la misma palabra, crezcan, ellos no se van a apartar. Dios atraerá sus vidas, Dios hablará a ellos, pero nosotros hemos sembrado y hemos hecho que ellos desde niños vayan a la iglesia. Esta es una de las más grandes importancias de que nuestros hijos estén ahí, para que ellos sean defendidos por Dios, enseñados por Dios, redarguidos por Dios, por medio de su Espíritu. Yo siempre que oro por los jóvenes en la iglesia, le digo, Señor, por favor que no escuchen ninguna otra voz, sino la voz y la guía de tu Espíritu Santo. Cuando ellos tengan al Espíritu de Dios en su corazón, ellos serán guiados por él, protegidos por él. Yo creo firmemente en lo que voy a decir. Es bueno trabajar para que nuestros hijos no les falte nada. Somos responsables como padres de ello, sin duda alguna. Debemos darle estudio porque así es, debemos prepararles para la vida, pero no es el principal objetivo. No es como un enfoque primario el que nuestros hijos se conviertan en grandes abogados o grandes ingenieros, si luego en su corazón no está la eternidad con Dios. Entonces, lo principal y lo mejor y lo más noble que puede hacer un padre es que sus hijos conozcan a Cristo. Este es el verdadero trabajo paternal, el verdadero trabajo de padres. Enseñar a nuestros hijos que Jesucristo debe estar en su vida. La Biblia dice a través de Juan en su primera carta, dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si nos entra la vida de nuestros hijos, ¿qué seguridad podemos tener? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hermanos míos, la importancia de congregarnos hace, como dice el Salmo 133, en su último versículo, dice que en la reunión donde es agradable, es delicioso estar los hermanos juntos en armonía, el Señor ha ordenado la bendición y la vida eterna. En el congregarse, en esa cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Este es el estado de la iglesia, este es el estado de las reuniones de los santos, en las que el Señor ha ordenado la bendición y la vida eterna. Es una orden de Dios en la congregación. Y en esa congregación, los participantes de esa bendición y de esa vida eterna son nuestros hijos. También ellos lo reciben, son parte del proyecto maravilloso de parte de Dios, mis amados hermanos. Así que, gracias a Dios vino la luz del día, a pesar de que no tengamos la luz eléctrica, pero tenemos la luz de la bendición de Dios diariamente. Así que, mis amados hermanos, debemos trabajar por ello, pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude y que nos dé la gracia de poder hacer que nuestros hijos sean para su gloria primeramente, pero que nosotros sintamos la importancia de no dejarlos de ciertas libertades, sino de como instructores de Cristo, como maestros de Cristo, llevar a nuestros hijos a la iglesia. Los jóvenes deben entender algo, que hagan lo que hagan, ellos deben dar cuentas a Dios. En la palabra del Señor, en el libro de Eclesiastés, el mismo rey Salomón escribe algo muy de mucha responsabilidad para ellos, para los jóvenes, y dice de esta manera, 11:9, dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia,
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Claro que cualquiera que leyera esta parte diría, si ve papá, si ve mamá, debo alegrarme en mi juventud, debo gozarme en la vista de mis ojos. Sí, todo me es lícito, no todo me conviene. Lo que dice luego es lo más importante. Pero sabe, esta palabra a mí me impresiona, la que utiliza Salomón. Le dice, pero sabe, escuche, le voy a volver a repetir para que entre en contexto lo que quiero enseñarle. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, es decir, ¿quieres andar así? Alegrarte en tu juventud, andar en la vista de tus ojos, ser libre, entre comillas. Ok, pero sabe, entiende lo que te voy a decir como si dijera esto, lo dice Salomón. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y nuestros hijos deben saber el amor de Dios con el que los ama, pero también deben saber el juicio al cual todos estamos sujetos. Cuando estas palabras estén fundadas en el corazón de nuestros hijos, ellos van a saber el temor de Dios y conservar la sabiduría de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por tanto, ellos deben saber que en todo lo que hagan y en sus deleites, que, que pasen de todas esas cosas, deben dar cuentas a Dios. Y Dios juzgará esas cosas. Por eso, la enseñanza en la iglesia va a permitir direccionar a nuestros hijos en el pensamiento para que cuando el juicio de Dios venga, ellos estén en paz en sus corazones de haber hecho su voluntad. Le invito nuevamente a que sus hijos estén invitados a la iglesia. No hay lugar en donde vayan a escuchar palabras tan poderosamente eternas como en la iglesia. Ahora, la Biblia, en todo su contexto, habla de familia, la familia de Dios, pero también habla de familia como grupo social y como grupo ministerial. Es decir, la familia tiene una importancia tremenda en la palabra de Dios. Cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Nehemías, cuando reconstruyen el muro, él nombra a, a sus compañeros de trabajo y nombra a sus hijos. Cuando leemos parte de esa historia nos vamos a dar cuenta que cuando él detalla quienes participaron en la reconstrucción del muro para protección de la ciudad, habían familias. Y él dice, yo ordené por familias. Y cuando detalla ciertas obras como la reconstrucción de las puertas, él habla del hombre que reconstruye la puerta y habla de su familia con sus hijos. Esto quiere decir que cuando nosotros edificamos la vida de nuestros hijos, llevándolos a la iglesia para que ellos comprendan la necesidad de la unidad en la familia, nosotros juntos vamos a reconstruir lo que pueda haberse derribado como familia, juntos, en el mismo entendimiento, en el mismo espíritu, en la misma forma de pensamiento. ¿Cómo vamos a lograr esto si no vamos nosotros a un mismo lugar a aprender una misma cosa, a sentir un mismo espíritu, a sentir una misma enseñanza? He ahí donde radica una de las más grandes importancias de llevar a nuestros hijos a la iglesia, para que podamos actuar juntos en la edificación de nuestra familia y que cada uno ponga su parte, desde el más pequeño hasta el más grande. Le pido, mi amado hermano, en el nombre santo de mi Señor, en el nombre de Jesús, que considere esto y que empiece a trabajar en el asunto. Póngale en sus manos, en las manos del Señor, perdón,
que le dé autoridad para con sus hijos, que le dé amor, que le dé sugerencia espiritual, que hable con ellos y lléveles a la iglesia. Nuestros hijos deben estar en la mejor comunidad que Dios ha creado, su pueblo. Amén. Así que bueno, siguiendo adelante, Juan, en la primera carta suya, en el capítulo 2, escribe algo muy bonito con el que quiero terminar este tiempo con vosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice de esta manera. Primera de Juan 2, 12. Amén. Aleluya. Dice, os escribo a vosotros, escuchará, esta es una carta que el apóstol Juan escribe direccionando las virtudes que han sido entregadas a cada uno, a cada miembro de familia. Escuchará esto. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La primera cosa que ellos deben saber, que no hay nada que les acuse, que son hijos de Dios por el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Y os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Por tanto, el origen de la fe de nuestros hijos debemos ser nosotros como padres. Nosotros debemos conocer a Dios para que nuestros hijos conozcan a Dios. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Ahora, ¿cómo es que vencen al maligno y cómo conocen al maligno y cómo pueden ellos discernir entre lo bueno y lo malo? Sino por medio de la instrucción repartida en el pueblo de Dios, por medio de los cultos, del estudio bíblico. ¿Cómo saben ellos que hay un maligno? ¿Cómo saben ellos que deben vencerlo? ¿Y cómo saben que lo han vencido? Si no hay nadie que les enseñe. Ahora, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. He ahí la virtud. Si nosotros como padres trabajamos para que nuestros hijos conozcan a Dios, hemos hecho el mejor trabajo paternal de todos. Más allá de la educación, más allá de la casita que hayamos podido construir para ellos, más allá de la ropita que le hayamos comprado, más allá de que nunca les haya faltado alimento, que nosotros hayamos provisto por gracia de Dios. El mejor trabajo paternal es que nuestros hijos conozcan a Dios y que lo tengan en su corazón. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Aleluya. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. ¿Cómo es que se consigue esto? Congregándonos, buscando del Señor en familia y haciendo que nuestros hijos sean parte de esta preciosa comunidad que Dios nos ha dado. Dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, mis amados hermanos. Les invito a considerar fuertemente la necesidad de que nuestros hijos vayan a la iglesia. Es la mejor herencia que nosotros le podamos dar. Que tengan un excelente resto de jornada y un tiempo especial con mi Señor siempre.
Muchísimas gracias, Pastor Rafaelito, que el Señor le bendiga. Por acá estamos ya escuchando esa hermosa enseñanza que de seguro lo tomarán en cuenta los padres de familia, como llamamos, pues nuestros hermanos en Cristo, que están ya pues listos y dispuestos a poner en práctica, porque siempre es necesario hoy en día que tenemos las escuelas dominicales y ahí sería un buen tiempo para que sus hijos puedan aprender. Tal vez algo que Amén. añadir, Pastor Rafaelito, adelante ya para finalizar. Bueno, no, lo importante es, como dije, que se guarden esto. La mejor herencia como padres es que nosotros hayamos enseñado a nuestros hijos a conocer a Cristo. ¿Mm? Esa es la mejor herencia que podemos dejar. Quién sabe no tengamos los medios para dejarles quizá propiedades o cosas por el estilo, pero dejar la herencia de que ellos hayan conocido a Cristo es haberles dado la vida, verdaderamente. Porque el hecho de haber engendrado hijos no es darles la vida realmente, pues darles la vida realmente es que ellos conozcan a Cristo. Esto es, mi querido Humbertito. Muchas gracias, Pastor Rafaelito, lo podríamos decir con mucha credibilidad o con mucha autoridad. Nuestro pastor lo puede bendecir porque tiene sus hijos. De seguro tendrá varias experiencias con sus hijos cuando eran pequeños, ¿no? De seguro. Muchísimas gracias, Pastor Rafaelito. Agradezco infinitamente. Para otra oportunidad estaremos bendiciendo. Tal vez algo que añadiré en el caso de la obra cristiana que usted está a Bueno, cargo, tal vez, Pastor. Adelante. no, sí, aprovecho el tiempo y la oportunidad, Humbertito. Yo tengo una fundación, se llama Todo lo Puedo en Cristo, está ubicada en Urcuquí, y esta fundación se ocupa de personas que tienen problemas de adicciones y alcoholismo y otros defectos de conducta. Si alguien necesita de nuestra ayuda, pues estamos dispuestos a estirar la mano sin duda alguna. Pero también necesitamos el apoyo de quienes nos puedan ayudar en cuestión de ropita, víveres. Para nosotros es una gran bendición porque nosotros no cobramos y hacemos todo esto por la voluntad de Dios, y lo que puedan ayudarnos en sostenimiento, pues no lo dude. Nuestro teléfono es el 096-79-279-61. Estamos para servirles. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Pastor. Siga adelante con esta obra cristiana que usted ya lleva años y ayudando por sobre todo al prójimo. Eso es muy especial y de seguro es una obra que Dios está recibiendo y lo estará respaldando, Pastor Que Rafael. Dios bendiga. Muchísimas Amén. gracias, Pastor. Muchísimas Y gracias. ya, Y que el Señor le bendiga, bendiciones, ¿no? Dios le bendiga. Gracias, Igualmente, paz Pastor. del Señor. Bendiciones, Pastor. Muchísimas gracias, así estuvimos escuchando, así estuvimos con la palabra de Dios. Pagini panch tuki radio kuna chesina kaitutamanda pij suma Dios pakshimita uyashpa kanajo parkanchi ñukanchi kausay kunapa ninan balishkamikan chesina Dios pakshimi cada hasta un pachaka wasi kausaypi kusawarmi kausay kunapi wawakuna kikin una pajo kuna Dios tayarina wasiguman rispa kachun chayshina shuk suma consejo kunata o pushashpa kachun nish perdón pushashpa kachun chay ninan yachajuy balishkata uyashpa kanajo parkanchipagi radio kuna Dios bendice apachun. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukui shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kausanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.